El puntapié, los inicios de una carrera increíble. Pensaban que iban a durar 2 o 3 años, que con toda la suerte del mundo no iban a pasar los 30 años de edad y ellos seguirían siendo músicos. Sin embargo, la historia indica que en este 2022 llegan a los 60 años. ¿Pero cómo arrancaron? Arrancaron con todo el material que les voy a mostrar el día de hoy. Bienvenidos a este nuevo video, soy César Versailles. Se pueden suscribir a este canal, Rolling Stones Records. Hacemos estos videos desde Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina, en el sur de Argentina. Agradecido por todos los que me están viendo en este momento. 7 de junio de 1963. ¿Cómo comenzaron los Rolling Stones por aquel tiempo? Bueno, comenzaron con Come On. Lo voy a dejar ahí bien cerca, espero que se pueda ver bien. Y si hay alguna de la funda de los nylon que, bueno, hay inconvenientes, si no vamos a tener que grabar el video de nuevo. Come On, 7 de junio de 1963, el tema de Chuck Berry con la composición de Willie Dixon y el tema de Muddy Waters. Estamos hablando de I Want to Be Loved en la cara B. Original británico, Decca de 45 pulgadas. Su segundo simple, que obviamente fue el tema de los Beatles, el tema de Lennon McCartney, I Wanna Be Your Man, noviembre del 63, si mal no me falla la memoria. Y en el lado B, Stoned, que viene a ser la primera composición, la primera canción en la que los Rolling Stones componen, justamente, llamada Nankerpelge, acá compuesta por Nankerpelge, o sea, ellos mismos. Es el primer registro discográfico de los Rolling Stones propio, justamente Stone. Quiero mostrar, no lo voy a hacer en orden cronológico, voy a ir mostrando todos los inicios de los Rolling Stones, como los dos EPs, por ejemplo, como The Rolling Stones y como 5 by 5. Ahí dejo los lados de atrás, allá por el 64, la gran mayoría. Creo que no se escapará ninguno que haya publicado en el 65. Elegí solo un sector de los comienzos de los Rolling Stones, 63-64. Que tiene If You Need Me, Empty Heart y el 2120 South Michigan Avenue, y en el lado 2 Confessing the Blues y Around and Around. Y que tiene Bye Bye Johnny, Money, You Better Move On y Poison Ivy. Sí que son históricos y son justamente de esa época, de 1964. Notarán que son bien viejitos los dos. Siguiendo con los simples de 7 pulgadas, Tell Me y I Just Wanna Make Love to You. También Not Fade Away. También It's All Over Now. Está bien protegido, espero que no haga reflejo ahí el nylon. Así. Los comienzos de los Rolling Stones, por supuesto, los simples de 7 pulgadas. Previamente a su primer LP, también fueron publicadas algunas canciones, como en este caso, acá, la canción de los Rolling Stones que aquí figura es Surprise, Surprise. Acá, ahí, Surprise, Surprise. Entonces, que tiene un compilado de varios artistas. En Ready, Steady, Go, también hay un tema de los Stones que es Come On. ¿Por dónde anda? Acá. Come On de los Rolling Stones, y está en la pista 5 del lado A, justamente de la Ready, Steady, Go. Come On, justamente de los Stones. Por el lado de los vinilos, bueno, voy a ir aquel. Es el primer LP argentino, que ya lo hemos mostrado en más de un video. El primero de todos, o sea, el que ya hay se los dejo acá, lo que es la discografía argentina, fundamentalmente de la primera década,
la década del 60, se los dejo acá arriba para que puedan ver justamente donde está incluido este primer LP edición argentina, que es igual que aquel. Después la primera edición chilena y uruguaya, tengo por acá, voy con la chilena. Esta primera edición chilena de The Rolling Stones. Ahí esperemos que el reflejo no cause inconvenientes. Primera edición chilena. Tengo acá una uruguaya casi idéntica a la argentina, casi idéntica. ¿Qué más? Tengo la británica Decca. Miren el color de tantos años que tiene este disco. Muchísimos. Este es el que tiene... Ah, no, me estoy confundiendo con el primero norteamericano, que es el que tiene el póster dentro. Bueno, esta es justamente la primera edición, el puntapié en LP de los Rolling Stones, lo que serían estas caras para los británicos que irían por las casas de discos, por las casas de vinilos y mirarían en las vidrieras estas caras hermosas, ¿no? Marcaron un antes y un después con esto de no ponerle también un nombre a las portadas. Una edición japonesa del primer LP, son reediciones japonesas justamente, como siempre sabemos, todos los discos japoneses dentro o hay mini pósters o hay letras en inglés y en japonés, así. Después lo vamos a acomodar. Reediciones que fueron saliendo con el tiempo, así. Generalmente estos están dentro de box sets de los Stones. Este está en uno de los box sets de caja blanca y este está en uno de los box sets también que traía del 64 al 69 y después traía en la segunda caja del 71 en adelante. Todas reediciones. Como salieron también en esas box los EP, pero extendidos, ¿no? En tamaño grande. Ambos así, tanto el 5x5 como justamente el de Rolling Stones EP, el de You Better Move On, Poison Ivy, Bye Bye Johnny y Money. Y por último, cuando también salieron los simples en CD, que ahora se reeditó, no se reeditó, sino que la misma caja que traía estos, pero en CD, ahora salió, lo hizo ABKCO en 7 pulgadas, ese box. Todavía no lo tenemos, así que cuando lo tengamos mostramos un poco por allí. Bueno, Come On, con I Want to Be Loved en CD, I Wanna Be Your Man con Stone, así. El EP en CD, Not Fade Away en CD, el 5x5 en CD, el Tell Me también y también It's All Over Now. Los mismos que mostré en el vinilo de 7 pulgadas hace un ratito nada más. Muchos tienen estas ediciones rusas que son bootlegs, no son obviamente oficiales, que vienen con una buena cantidad de bonus track. Y estos son estos CDs que por aquel tiempo muchos se prensaban en Alemania y posteriormente se distribuían en buena parte del mundo. El primer CD justamente de los Rolling Stones, que fue publicado en 1984, de Decca Record, London, England. Bueno, y aquí dice justamente que son en mono, dejo la parte de atrás así mientras la van viendo, obviamente con Ruta 66, con el I Just Want to Make Love to You, Honest I Do, I Need You Baby Mona, Now I Got a Witness, Little by Little, I Am a Kimby, Carol, Tell Me, Can I Get a Witness, You Can Make It If You Try, y también Walking the Dog. Un repaso más bien ligero sobre lo que es justamente la carrera extraordinaria de estos muchachos, de los Rolling Stones. Cumplen 60 años, pero ¿cómo fue que empezaron?
empezaron con este material discográfico. Seguramente me habré olvidado de incluir alguno, me pasa siempre en todos los videos. Cuando lo termino digo, hoy me olvidé de... Bueno, ya es tarde como para hacer otro video. Es más, me parece que me estoy olvidando los cassettes. Ahora que me di cuenta, tengo por acá los cassettes, pero los del... que lo tenía preparado para otro video. Pero me olvidé de traer el de Rolling Stones. El de Rolling Stones tradicional. No, solamente están los del England Newest Hitmakers, que será parte en breve de un nuevo video que vamos a hacer en el canal. Gracias por la compañía, soy César Barzais. Puedes suscribirte al canal, puedes dejarme un like, un comentario, ayudarme a compartir este contenido con tus amigos, que es muy importante. Invitar a algún otro amigo fan de los Rolling Stones que se suscriba y que apoye al canal, así YouTube ayuda también para que vaya difundiendo más todo este material que hacemos dedicado exclusivamente a los Rolling Stones, la banda que es tan pero tan grande que hasta amigos te genera en todas partes del mundo. Le mostramos recién material del 63 y del 64. Increíble que un grupo siga en pie y que nosotros podamos verlos en acción, en vivo. Somos realmente afortunados al ser fanáticos de esta agrupación mucho más que legendaria.